Muy buenas tardes. Buenas tardes nuevamente a nuestra asistencia. Les damos una vez más la bienvenida a este segundo encuentro internacional de jóvenes investigadores en evaluación y tecnología ambiental en su modalidad virtual, transmitido desde la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, en el estado de Tabasco, México. Para cerrar este ciclo de conferencias magistrales, les presento a continuación a nuestra invitada de honor, la doctora Adriana Rocío Guerra Troncoso. Buenas tardes, doctora Adriana. Gracias por su presencia en este evento. Buenas tardes, ¿cómo están? Muchísimas gracias por su invitación. Gracias, doctora. La doctora nos viene a presentar el trabajo Herramientas de Evaluación Económica Prospectiva de Proyectos. Caso de estudio, proyecto Waste to Energy, en el municipio de Ibagué, Colombia. Para darnos una reseña de la trayectoria académica y profesional de la doctora Adriana, le damos también la bienvenida a nuestra anfitriona de esta conferencia, la doctora María Guadalupe Paredes Figueroa, de la Universidad de Monterrey. Gracias, doctora Guadalupe, por acompañarnos esta tarde. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias, al contrario, por toda la invitación al evento y la logística de este encuentro. Muy bien. Tiene usted la palabra, doctora. Muchas gracias, maestro Juan Manuel. Bueno, pues agradezco mucho la participación y la asistencia de todos los que están conectados para esta videoconferencia. Agradezco muchísimo también la participación de la investigadora Diana Guerra para la presentación de su proyecto. Y pues bueno, yo les voy a platicar un poquito de la investigadora Adriana Guerra Troncoso. Ella es economista egresada de la Universidad de Ibagué, especialista en finanzas de la Universidad del Rosario y candidata a doctora en ciencia aplicada de la Universidad Antonio Nariño. Becada por la Gobernación de Tolima y el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación en Colombia. Ha trabajado en entidades públicas, prestando sus servicios en la formulación de proyectos y elaboraciones de planes de seguridad y convivencia ciudadana. Sus principales intereses de investigación se centran en el desarrollo tecnológico y de innovación adaptado al esquema de Technology Readiness Level, aplicado a las evaluaciones de políticas públicas, especialmente a las evaluaciones económicas de proyectos municipales, empleando el análisis costo-beneficio para calcular, evaluar el impacto ambiental socioeconómico y de esta forma proponer estrategias para la toma de decisiones. Bienvenida, investigadora Adriana, y le agradezco mucho su participación. Le devuelvo la palabra al maestro Manuel Carrera. Muchas gracias. Ok, perdón. Gracias, doctora María Guadalupe. Le damos ahora a doctora Adriana la palabra para iniciar su conferencia. Ok, muchísimas gracias a todos por la doctora Guadalupe por su introducción. A usted, maestro, muchísimas gracias igualmente. Y entonces comenzamos con mi conferencia. Bueno, ante todo quisiera agradecerles a los organizadores del evento por su invitación. También quisiera hacerles un llamado a todos los jóvenes que me ven en este momento para invitarlos a que sigan estudiando, que sigan formándose. Me siento muy orgullosa de ser candidata a doctora. Para mí ha sido un gran reto, pero es un gran orgullo. Y también quisiera agradecerle de antemano a la Universidad Antonio Nariño, al gobierno, a la Gobernación del Tolima, el departamento donde me encuentro ubicada, por la beca que me permitió seguir con mis estudios, y también al Ministerio de Ciencia, de Tecnología e Innovación de Colombia. Bueno, quisiera hablarles sobre mi investigación y los avances que he tenido hasta el momento. Sobre una herramienta de evaluación económica prospectiva de proyectos. Es un caso de estudio que voy a implementar en The Waste to Energy en el municipio de Ibagué. Mis codirecciones, tengo dos codirectores o dos supervisores que me apoyan en esta investigación, que es la doctora Carolina Betancourt Quiroga y el doctor Hernández Duarte. Quien les habla, nuevamente, Adriana Guerra Troncoso. Bueno, esta es la agenda para el día de hoy. Les voy a hablar sobre un contexto de la introducción, el problema que pretendo solucionar como investigación, algunos de los objetivos, la descripción del modelo, las referencias y los agradecimientos. Bueno, yo quisiera comentar en contexto a ustedes, ubicarlos más o menos donde me encuentro yo. Yo nací en Bogotá, la capital de Colombia, pero mi pregrado y mi posgrado lo realicé en el municipio de Ibagué. Y el municipio de Ibagué es un municipio centrado, ubicado en el centro occidente de Colombia,
sobre la cordillera central de los Andes, en el cañón de Conveima y el Valle del Magdalena, en cercanías del Nevado del Tolima y es la capital del departamento del Tolima, precisamente. Su área urbana se divide en 13 comunas y su zona rural en más de 17 corregimientos, 144 veredas. El municipio de Ibagué actualmente tiene 540.000 habitantes aproximadamente y como podemos ver su estrato socioeconómico. Sus estratos económicos están divididos principalmente en estratos 1 y 2 con el mayor porcentaje del 63%, estrato 3 el 26% y estratos 5 y 6, 4, 5 y 6 con el 11%. Su actividad económica principalmente se basa en la ganadería, la agricultura y la minería y además destacan los cultivos de arroz, algodón y a la vez es un gran productor y exportador de café y la conocemos como la ciudad capital musical de Colombia. Bueno, ya dándoles como un contexto breve de mi ubicación geográfica y porque como ya les mencioné, este va a ser el caso de estudio y entonces es muy importante que nos ubiquemos donde se va a aplicar el proyecto. Esto como es una evaluación económica, se refiere a una evaluación económica de una política pública. Entonces, en mi introducción les hablaré sobre qué son políticas públicas, la evaluación y por ende la evaluación económica. Bueno, para empezar, en una política pública se presenta como un conjunto de actividades que nacen a través de una decisión política por parte de una autoridad pública. Esas son la plataforma de los planes, programas y proyectos dirigidos en parte a resolver un sinnúmero de problemas y situaciones sociales que afrontan cada uno de los territorios. En los últimos años, ante las crisis económicas y disminuciones de los presupuestos, se ha intensificado la atención de gobiernos para corroborar la eficacia y la eficiencia con la que se utilizan los fondos públicos. Esto ha requerido la necesidad de concientizar a los gobiernos sobre la importancia de implementar las evaluaciones de seguimiento de sus políticas públicas para que dejen de ser una cuestión meramente técnica o de cumplimiento de requisitos formales y pase a ser un aspecto fundamental de la buena gobernanza. Una definición bastante aceptada del término de evaluación es que una evaluación consiste en la aplicación de métodos de investigación sistemáticos con el objeto de examinar el diseño, la implementación y la utilidad de las políticas, programas públicos. Las evaluaciones deben servir como un apoyo para informar a los responsables qué decisiones deben tomar para medir de manera eficiente cada una de sus intervenciones para ajustar los beneficios de la política y seleccionar entre varias alternativas. De ahí es donde parten los diferentes métodos o tipos de evaluación, en este caso, como ya les mencioné, la evaluación económica, en donde independientemente del motivo que impulse la evaluación y de la forma en que se realice, este análisis debe ser positivo para mejorar la eficacia y la eficiencia e incluso la legitimidad del gasto público. Por lo tanto, todo diseño e implementación de las políticas públicas requiere un proceso de evaluación donde se incluya la medición de sus costos y los beneficios. Es por esto que la evaluación económica podría definirse como un intento sistemático de identificar, medir y comparar los costes y los resultados de las políticas e intervenciones públicas. El objeto de la evaluación económica es informar decisiones sobre cuál es el mejor uso de los recursos limitados disponibles y su principal objetivo es la maximización de los beneficios sociales de la intervención y le da como un paso a los decisores que pretenden financiar estos servicios, cuáles serían aquellas alternativas que generan los mejores resultados. Sin embargo, esto no es un proceso fácil y se ha convertido en un problema central de las acciones e intervenciones gubernamentales. Muchos de los gobiernos no encuentran opciones adecuadas para, uno, conseguir los recursos necesarios y poder implementar y ejecutar sus proyectos. Y dos, poder determinar qué tan viables y beneficiosos son estos proyectos con relación a las necesidades del territorio. Es por esto que cada vez los gobiernos apelan a experiencias surgidas en la sociedad civil para desarrollar políticas públicas con mayor capacidad de respuesta a las necesidades sociales,
así como sucede, por ejemplo, con las políticas que promueven el manejo adecuado de los residuos y la generación de energía de diferentes fuentes. Debido a lo anterior y dentro de las necesidades e intereses del departamento del Tolima y el municipio de Ibagué, se identificaron oportunidades y fortalezas para proyectos Waste to Energy y la realización de un método para su evaluación. De esta manera, la investigación se dirige hacia la creación de un método de evaluación económica de proyectos Waste to Energy para la toma de decisiones y reforzar la necesidad y la utilidad de una evaluación de una política pública. Pero entonces, el por qué, la aplicación del método, el caso de estudio y el por qué proyectos Waste to Energy. Bueno, las necesidades de inversiones privadas en este tipo de proyectos está cobrando una importancia crucial para los gobiernos que buscan oportunidades para la generación de energía y reducir el flujo de sus residuos sólidos. Esos procesos del Waste to Energy juegan un papel muy importante en la gestión de los residuos municipales de todo el mundo. En algunos países europeos desarrollados, las políticas de desarrollo sostenible tienen como un objetivo reducir y reciclar los desechos, así como utilizarlos para producir electricidad y calor. Esta recuperación de energía también proporciona a gobiernos y empresas otra forma de reducir los flujos de sus residuos que, después de traer los materiales reciclables, los residuos restantes pueden ser tratados para liberar la energía. Este tipo de proyectos de Waste to Energy también tienen un impacto positivo en el crecimiento de la economía, evitar la dependencia de los combustibles fósiles y reduce la demanda de los vertederos y también las emisiones de gases del efecto invernadero. Por lo tanto, siguiendo los lineamientos y los requerimientos del doctorado, y bajo la revisión del estado del arte y de la técnica, la información científica y tecnológica, esta opción se presenta como una oportunidad para explorar este campo, medir su impacto y la pertinencia dentro del territorio, ya que la importancia de implementar ese tipo de proyectos, puesto que a nivel mundial los residuos de las ciudades de todo el mundo aumentará en 2.1 mil millones de toneladas, duplicándose para el 2025 en comparación del 2010. La generación de desechos sólidos municipales es un desafío en rápido crecimiento que conduce a una grave contaminación y degradación ambiental en muchas áreas urbanas en los países de desarrollo. Aún es ineficiente la implementación de los sistemas de recolección, manejo y eliminación de estos residuos, y esto ayuda a la contaminación del agua, el aire y el suelo, con impactos críticos también para la salud humana. En los países de ingresos medios, altos y medios bajos, el 33% de los residuos se envía a los vertederos sin tratamiento adecuado. Y también podemos ver cómo representa esos residuos sólidos, cómo representan en las emisiones de metano y también en los gases del efecto invernadero. También podemos analizar que la correlación entre el aumento de la riqueza y el aumento del consumo de energía es muy fuerte, por lo que parece lógico utilizar los residuos como fuente de energía. Convertir estos residuos en energía puede ser una de las oportunidades que permita que el valor de los productos, materiales y los recursos se mantengan en el mercado durante el mayor tiempo posible, minimizando el uso de los mismos. A nivel país, a nivel Colombia, según el Plan Nacional de Desarrollo del 2018 al 2022, Colombia no es ajeno al problema asociado con el aumento de las emisiones de gases del efecto invernadero. Se ubican entre los primeros 40 países que más emiten a nivel mundial, y en el 2012 contaba con la participación del 0.42% de las emisiones globales. La gestión de residuos en Colombia ha presentado importantes avances en control de la contaminación causada por los residuos sólidos y en la sostenibilidad del servicio público de aseo en gran parte del país. Sin embargo, estos avances se han dado mediante el desarrollo paralelo de visiones que no siempre están articuladas en cuanto a su dimensión ambiental y el enfoque del servicio público. Lo anterior se evidencia en el desarrollo de diferentes políticas públicas implementadas separadamente, y que a pesar de que se consiguen algunos puntos, no se ha potencializado mediante el trabajo integrado. En la actualidad, existen pocos incentivos económicos para aumentar los niveles de aprovechamiento y tratamiento de residuos, así como pocas estrategias para la prevención y minimización de los mismos. Como resultado, la gran mayoría de los residuos sólidos generados terminan su ciclo de vida en los rellenos sanitarios. Quiere decir que estamos todavía manejando un modelo lineal
y no hemos entrado todavía cómo manejar el modelo de la economía circular. Alrededor de los 50% de los rellenos sanitarios autorizados en el país tienen una vida útil vencida o está próxima a vencerse, o sin información que permita estimar su vida útil. Adicional a esto, otro 22% de los rellenos sanitarios autorizados tienen menos de 10 años de vida útil para su correcto funcionamiento, y este último caso es aplicable al municipio de Ibagué. Tiene una vida útil aproximadamente entre los 3 y los 5 años, pero ya se le acabó un tiempo y después lo agrandaron, entonces están utilizando más terreno de lo que sería utilizar, por lo tanto ya estamos sobrecapacitados aquí en el municipio de Ibagué. Bueno, dándoles como un poco de introducción y el contexto del por qué la utilización de este tipo de proyectos y la ubicación del caso de estudio y la introducción a lo que es una política pública y su evaluación económica, ahora me voy a centrar en lo que significa, lo que es el problema que queremos solucionar con la investigación. El principal problema es que muchos de los gobiernos no encuentran herramientas de análisis adecuadas que les permita evaluar una política pública para su implementación y ejecución. No existe una unanimidad ni consenso sobre la validez de las metodologías y en el análisis económico, social, ambiental y técnico. Esto se debe al alto costo de aplicar una evaluación, que hay amplia gama de métodos, como lo menciona el problema, que es una difícil implementación y también algunos de los gobiernos tienen difícil acceso a realizar este tipo de evaluaciones. ¿Esto qué conlleva? Conlleva a mayores limitaciones y sesgos, falta de iniciativas también, porque a veces desconocen que existen proyectos o programas que pueden servirle mejor a los problemas o a las situaciones del territorio, que ahí existe una toma de decisiones erradas y también puede generar a un mal uso de los recursos públicos. Como objetivo general de la investigación, presento desarrollar un método prospectivo de evaluación económica de proyectos que integre la viabilidad económica con el impacto de la sociedad en orden a contribuir a la toma de decisiones y su implementación. Bueno, ya viene como la descripción del modelo como tal. Bueno, este método o modelo examina de manera la manera de calcular los costos y los beneficios sociales de un proyecto y la medida en que estos pueden incidir en el resultado final. Asimismo, ofrece orientaciones sobre el cálculo de la tasa del valor presente neto y ayuda a comprender el significado económico de dicha tasa en cara a la evaluación del proyecto. La Comisión Europea actualmente ha estado promoviendo continuamente el uso de análisis de costo y beneficio para grandes proyectos de infraestructura y de gran impacto. El método principal para evaluar la viabilidad económica de un proyecto, que en este caso vamos a utilizar, es un análisis de análisis costo-beneficio. Este análisis es un planteamiento teórico aplicado a toda evaluación sistemática cuantitativa de un proyecto público o privado para determinar si es oportuno desde una perspectiva pública o social y en qué medida. El análisis costo-beneficio se diferencia de un mero análisis financiero por el hecho de que tiene en cuenta todas las ganancias y pérdidas con independencia del sujeto al que le corresponde. Los costos y los beneficios se expresan en la medida de lo posible en términos monetarios para que puedan compararse a un nivel igual. La regla de decisión es que si el valor presente neto es positivo, el proyecto se aprueba, pues será posible obtener ganancias a la mejor inversión alternativa. Y si es igual a cero, es indiferente, y si es negativo, se rechaza. Los estudios de viabilidad económica son una herramienta clave para seleccionar la opción más apropiada de un conjunto de propuestas tecnológicas. Muchos autores consideran los métodos convencionales de valoración económica como técnicas consolidadas porque son compatibles con numerosas aplicaciones empíricas. Bueno, para el desarrollo del modelo, este se basa a partir de análisis previos, de análisis financiero, ambiental y técnico, mediante la definición de factores de conversión para cada una de las partidas de ingresos y gastos. El método mediante el análisis económico adicionará el impacto de la sociedad que no se toma en cuenta en consideración en otros análisis. Esta es una herramienta basada en un método de evaluación económica bajo el análisis de costo-beneficio que se ejecuta paso a paso dividida por módulos. Dentro de estos módulos se lleva un proceso evaluativo por medio de unas variables de entrada y unas variables de salida. Para verificar si el módulo funciona o no,
Se toma un caso de estudio, un proyecto de Western municipal, que en este caso será aplicado en el municipio de Ibagué, como ya les he mencionado. Para cumplir con los objetivos y con la finalidad del modelo, se determina que el momento en el cual se debe realizar la evaluación es ex ante, es decir, antes de la ejecución, antes de la planeación o antes de la implementación del proyecto. Esto sirve para encauzar al proyecto de manera más coherente y pertinente posible y proporciona la base necesaria para el seguimiento y las evaluaciones posteriores del mismo, así como al soporte para la toma de decisiones a los responsables. Bueno, la metodología para este método es un modelo prospectivo que pretende asegurar que toda la información sea usada sistemáticamente y provee las bases para la toma de decisiones que requieren de una comprensión del futuro hacia la realización del proyecto. Como técnica prospectiva, se utilizará las simulaciones o el método de Monte Carlo, que mediante estas la construcción de escenarios, se pretende identificar la mejor combinación de variables que ayuden a establecer la opción más viable y, si es necesaria, la implementación de un proyecto Waste-to-Energy en el territorio, si realmente pues, se necesita o no se necesita, o si es aplicable o no aplicable a este. Con este método basado en parámetros del análisis costo-beneficio, este tiene como objetivo comparar diferentes opciones y alternativas y desarrollar la metodología para identificación de la mejor opción. Esas alternativas a evaluar serán 4 tecnologías de conversión y la situación sin proyecto. Las 4 tecnologías de conversión serán incineración, gasificación, gas de vertedero y la digestión anaeróbica. Bueno, ¿cuál sería como el paso a paso de la metodología? El impacto de la sociedad estará determinado por la aceptación pública, la teoría del comportamiento planificado y la disposición a pagar. La aceptación pública se hizo, el cuestionario se hizo bajo unos términos y unas características que sacaron de la revisión de literatura, y para determinar cuáles son los factores que influyen significativamente en esa aceptación pública para implementar un proyecto Waste-to-Energy y en qué punto esos factores pueden predecirla, se hizo una metodología de 3 pasos principalmente. En primer lugar, se estableció el modelo conceptual basado en la revisión de la literatura. En segundo lugar, se realizará una encuesta en donde 30 preguntas fueron dirigidas a clasificar esos factores de influencia sobre la aceptación pública, y en tercer lugar, se utilizaron métodos estadísticos para analizar esos datos recopilados en el ejercicio. El estudio recogió 5 características demográficas entre el género, el rango de edad, el nivel de escolaridad, el nivel de ingresos y el tamaño familiar, y 8 constructos iniciales de datos. Todo esto se realizará inicialmente bajo un análisis factorial confirmatorio, en donde el objetivo es examinar si los datos son adecuados dentro del modelo conceptual, y una vez realizado ese análisis factorial confirmatorio, se utilizará el modelo de ecuaciones estructurales, donde el objetivo es reemplazar las correlaciones entre las variables con las relaciones causales hipotetizadas y probar el modelo de ecuación estructural. Las trayectorias de baja correlación y las variables asociadas se eliminan sistemáticamente para definir el modelo. En este estudio, pues, se utilizan herramientas como el SPSS y EIMOS para el modelado. Una vez establecido el modelo y los factores determinantes de la aceptación, se procede a integrarla por medio del modificador obtenido a través del método propuesto de la lógica difusa. Bueno, para la teoría del comportamiento planificado, de igual manera, se pretende identificar, de igual manera que la aceptación pública, se pretende identificar aquellos factores que influyen ese comportamiento de los individuos para la separación de los residuos. En este caso, aplicamos la teoría del comportamiento planificado, pero para el comportamiento en la separación de los residuos de los individuos y cómo este podría afectar la viabilidad del modelo. La metodología utilizada se basó principalmente en estudios previos como la aceptación pública, y con base en esto se realizó el cuestionario de 19 preguntas utilizando la escala de Likert. Este estudio igualmente recogió las 5 mismas características demográficas que la aceptación pública: el género, el rango de edad, nivel de escolaridad, el nivel de ingresos y el tamaño familiar, y 8 constructos iniciales de datos. Cada constructo de este modelo está compuesto por diferentes variables, igual que en la aceptación pública.
Para la medición de los datos se utiliza la misma metodología, un análisis factorial confirmatorio y un análisis de ecuaciones estructurales. Sin embargo, para este se pretende también realizar unos análisis de correlación correspondiente para evaluar la relación entre los factores demográficos y las variables independientes con el fin de determinar los efectos de las diferencias de las características demográficas en el desempeño de ese comportamiento de la separación de los residuos. De igual manera, para integrar esta teoría o esta parte del proceso también se utilizará un modificador utilizando la lógica difusa. Para la disposición a pagar, este análisis se procesa los datos de la encuesta para derivar la medida monetaria de los beneficios sociales generados por la realización de una planta waste to energy con base a lo que estarían dispuestos a pagar los individuos para la realización de este proyecto. Esta disposición a pagar se traduce como una valoración ambiental que se basa en la disposición de los individuos a pagar cierta cantidad de dinero con el fin de evitar una degradación ambiental y sus consecuencias en la salud y el bienestar. ¿Cómo se recoge la información de este proceso? Como ya les mencioné, para el eje financiero y ambiental y técnico, se recopilan los datos de una revisión de la literatura y las fuentes gubernamentales e institucionales, y para el eje de la sociedad se realiza el trabajo de campo por medio de encuestas. Las encuestas fueron dirigidas a la población del municipio de Ibagué, representadas por el número de usuarios del sistema de aseo municipal por estratos y zonas. Como podemos ver en la diapositiva, están divididos por 6 estratos y vienen también las zonas, para un total de 183.448 usuarios y un total de la muestra representativa de 384 encuestas. El cuestionario fue por un total de 48 preguntas en total y fue diseñado y estructurado con base a estudios realizados previamente. Este se dividió en 4 partes principales, ya se las mencioné algunas anteriormente. Viene las características sociodemográficas, la segunda parte, la importancia de separar los residuos y el comportamiento de la separación de los mismos, el conocimiento y la aceptación pública y la disposición a pagar. Sin embargo, como ya anteriormente lo mencioné, entender y cuantificar el factor sociedad y la certidumbre que este genera no es muy fácil de determinar debido a su naturaleza y a la cantidad tan amplia de variables que pueden relacionarse cuando se habla de la misma. Por lo tanto, se propone una metodología basada en la lógica difusa para la creación de ese modificador. Aquí les muestro los principales componentes de la estructura del modelo. Eso es algo demasiadamente general, pero es para mostrarles más o menos cómo incluimos dentro del sistema de recolección y transformación de residuos para la generación de energía e implementación de un proyecto Waste to Energy, cómo tratamos de integrar el modelo para poder hacer pues la herramienta y el diseño de la investigación. Vemos que hay unos actores como la población y el gobierno, existe una generación de residuos, a su vez hay una recolección que entrarían independientemente de la tecnología a evaluar. Cada una tiene unas características y unas variables pues significativas, por ejemplo, la composición de los residuos, la demanda de los mismos. Cada tecnología tiene su propia efectividad, su propia manera de producirse, y todo eso se va a analizar. Todo eso también ya pues se está modelando inicialmente con lo que recogimos de las fuentes de la revisión de literatura. Cada una de esas nos emiten o nos dan como unas variables de salida, y esas variables de salida van a llevar una parte cuantificable donde va cada uno con un valor presente neto. Y aquí ya, después de hacer el análisis inicial, ya entraríamos a mirar cómo entraría el impacto de la sociedad, tal y como se los expliqué anteriormente. Han habido algunos resultados generales mientras empiezan a hacer los estudios estadísticos de los constructores que se hallaron. Ha habido
una respuesta, una actitud general de la población, al principio bastante positiva a favor de la implementación de un proyecto Waste to Energy, ya que más del 50% de los encuestados piensan que este proyecto es necesario y podría ser factible en el municipio. Al igual, también, más de los más o menos entre el 43% está totalmente de acuerdo con que el proceso servirá como una alternativa para, para la generación. Ay, no, disculpen un momento. ¿Qué conocimiento, disculpen, qué conocimiento cree que tenía sobre la conversión de residuos para la generación de energía? La mayoría, como podemos observar, no tenía ningún conocimiento, no tiene ningún conocimiento sobre este tipo de proyectos. Antes de hacerle esta pregunta se les explicó y ya después de esa pregunta empezaron como a tener una percepción positiva sobre este tipo de proyectos, en donde ahora sí podemos ver que el 42% y más o menos como el 82% cree que podrían utilizar este proceso como una alternativa para reducir el volumen de los residuos y el uso de los rellenos sanitarios. También que la importancia sobre la participación y la confianza en el gobierno es un factor muy importante, como lo podemos observar, ya que depende también la aceptación pública de este tipo de proyectos. Y no siendo algunos otros análisis de resultados, pensé que por tiempo no alcanzaría el tiempo a mostrarle otros. Sin embargo, hay algunos aspectos importantes como que necesitamos de todas formas mejorar la gestión de los residuos y que las personas tienen poca confianza en el gobierno de que ellos puedan ser o no capaces de realizar este tipo de proyectos. Algunas referencias de mi investigación y de nuevamente agradecerle a la Gobernación del Tolima, al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación del Departamento de Colombia y a la Universidad Antonio Nariño por la investigación. Muchas gracias. Gracias, doctora. Sin duda aborda un problema que nos impacta en todo el mundo y que nos concierne al gobierno y a la sociedad contribuir para su minimización. Pasemos ahora, si me lo permiten, a la sesión de preguntas. Hay algunas preguntas de nuestros asistentes. La primera pregunta que le hacen aquí es la siguiente. Hace muchos años, países como Alemania, España y Corea del Sur, entre otros, han aplicado el método Waste to Energy, dado su alto potencial en infraestructuras de residuos consolidados, así como su gestión operativa. En este sentido, ¿cuáles fueron las variables de decisión técnicas, sociales y ambientales para asumir este proyecto en Ibagué? Ok, las variables, ¿me repite por favor las variables? Técnicas de decisión técnicas, sociales y ambientales. Bueno, por ahora las técnicas tienen que ver con la eficiencia de cada tecnología, las sociales, como ya les mencioné, la aceptación pública, la disposición a pagar y el comportamiento de la separación de los residuos, y las ambientales, todo lo que tiene que ver con las emisiones de los gases de efecto invernadero, para aplicarlos acá en el municipio de Ibagué. Muy bien. Otra pregunta que nos hacen es la siguiente. Dice, si bien existe un impacto social positivo, ¿cuál se prevé sea el impacto social negativo? ¿Y qué papel desempeña el ciudadano en cuanto a participación se refiere? Ok, uno de los impactos negativos podría ser los riesgos que generan este tipo de proyectos. Ahí estamos mirando también en el análisis de las encuestas, se hizo una pregunta sobre qué tan riesgoso cree que sería para el municipio y también cuáles son los riesgos, se pretende analizar cuáles son los riesgos que afectan, o sea, que tienen la percepción del riesgo
que tienen los de la comunidad. Y la participación en ese tipo de proyectos es que cuando se vaya a formular la política, ellos tengan la capacidad de participar y tener todas las herramientas y el conocimiento sobre este tipo de proyectos. Muy bien. En materia de costos, ¿cuánto costaría aplicar el proceso Waste to Energy respecto a la disposición de residuos tradicional, considerando como referencia una tonelada de residuos a disponer? Eso es lo que estamos haciendo el proceso de determinar, por ejemplo, en el municipio de Ibagué, cuánto nos costaría hacer ese proceso por tonelada. Realmente en eso nos encontramos y ya esperamos en 3 meses poder tener esa respuesta para el municipio de Ibagué. Ok, perfecto. ¿Cuánto tiempo de vida tiene el proyecto? El proyecto de vida se van a hacer simulaciones entre los 25 y los 30 años, yo diría que en 25 años. Lo queremos proyectar a 25 años. Ok, perfecto. Miren, le haré llegar una pregunta que me hacen llegar por otras redes, por las redes sociales. Dice, un proyecto debe ser ambientalmente sustentable, económicamente viable, tecnológicamente aplicable y socialmente aceptable. ¿Considera usted que el análisis económico está sobre los otros puntos, ambiental, tecnológico y social? No, precisamente lo que queremos hacer con esta investigación es buscar como la combinación de variables que nos den como un equilibrio entre esos aspectos, que haya como un equilibrio entre la parte técnica, social, ambiental y económica, y así de esa manera poder decidir si puede ser viable o no, pero teniendo en cuenta las otras variables para que el tomador de decisión pues tenga las herramientas necesarias y así de esa manera similar si se hace o no y si es necesario o no un tipo de proyectos acá, o sea, de ese tipo de proyectos acá en el municipio, por ejemplo. Muy bien, muchas gracias. Nos hacen una pregunta más. Dice, me gustaría saber su opinión en cuanto a cómo llevar este tipo de métodos de una manera lógica con países en vías de desarrollo, ya que sabemos que tal vez no existe aún la infraestructura en estos casos, suficiente en estos casos. Discúlpame, es que no escuché la primera parte de la pregunta, qué pena, ¿me la repite, por favor? Sí, se la repito. Me dicen, ¿quieren saber su opinión en cuanto a cómo llevar este tipo de métodos de una manera lógica en países en vías de desarrollo, ya que se sabe que no existe aún una infraestructura en estos países? Ok, bueno, ¿cómo llevar esto de manera lógica pues la idea es presentarles por medio de esta herramienta precisamente a los formuladores de las políticas públicas que aunque tengan bajo conocimiento sobre el tema, ellos puedan utilizar la herramienta y poder hacerla más asequible y de fácil uso a este tipo de personas. Se entiende que en municipios como en el que yo estoy, no existen muchas personas capacitadas sobre evaluar proyectos, entonces la idea es de manera fácil y de manera sistemática presentarles la herramienta y, no sé, por medio de consultorías o por medio de un manual, ellos puedan acceder a este tipo y hacer este tipo de evaluaciones. Aquí en Colombia existe una plataforma en donde es una plataforma gratuita por línea y ellos lo que hacen es hacer este tipo de análisis, o sea, meramente técnico y ambiental, y lo manejan de la misma manera. Uno lo descarga y lo aplica y por un manual. Sin embargo, no tienen la parte del impacto de la sociedad, pero creo que una manera de llevarlo sería esa, haciéndolo que la herramienta sea de fácil uso y de fácil acceso y así de esta manera poder ayudarles a realizar este tipo de proyectos y a fomentar mayores iniciativas. Muchas gracias, doctora.
Bueno, nos hacen una pregunta más. Dice, actualmente, países europeos y asiáticos están optando por priorizar la prevención de la generación, recolección selectiva, puerta a puerta y aprovechamiento de orgánicos en lugar del modelo Waste to Energy, el cual, según experiencias internacionales, ha resultado costoso. ¿Se ha analizado la sustentabilidad del proyecto mediante un estudio previo de factibilidad? ¿Sean qué, perdón? ¿Se ha analizado la sostenibilidad del proyecto mediante un estudio previo de factibilidad? Es que eso precisamente es lo que queremos nosotros demostrar. Si aquí ha aplicado a este tipo de territorios, porque es que realmente, sí, es cierto, en países de Europa están tratando de, no de abolir, sino de crear sistemas complementarios o paralelos al Waste to Energy, pero en este tipo de municipios como los de acá, como los de Colombia, todavía no nos hemos organizado en el tipo de recolección, no somos organizados, no tenemos implementado un sistema adecuado de recolección de basuras, nosotros todavía no tenemos la conciencia de cómo reciclamos, de cómo aprovechamos. Entonces, lo que queremos determinar es precisamente eso, si este puede ser una opción para nosotros, por lo menos para limitar el uso de los rellenos sanitarios, y de esta manera pues abolir ese problema y también generar conciencia de que hay otros métodos para disminuir el flujo de los residuos. Entonces, es lo que queremos determinar precisamente, es eso, la factibilidad de ese tipo de proyectos y si realmente son necesarios o no aplicarlos acá para también mejorar ese tipo de problemas. Oh, muy bien. En su caso, ¿cuál es la capacidad de producción del proyecto? Y si piensa que puede aumentar en un futuro. La capacidad del proyecto. De producción de proyecto. La capacidad de producción del proyecto. Es que no entiendo muy bien la pregunta. La capacidad del proyecto del Waste to Energy o de mi investigación. Es que la verdad no. Quizás el asistente que hace esta pregunta podría replantearla. Le voy a hacer otra pregunta más que nos acaba de llegar. ¿Existen experiencias en México de abandono de proyectos con el cambio de representantes municipales? ¿Cómo se contempla reducir este factor de riesgo? Bueno, eso es una muy buena pregunta y la verdad aquí en Colombia también sucede exactamente lo mismo. La idea es que cuando se plantee el proyecto y la política, se deje en constancia y se deje ya como especificado y determinado ese tema, porque como les digo, es un proyecto que va a 25 años, entonces de serse así, pues ya no podrían retirarlo. Y si uno demuestra que es viable y que es favorable para el municipio, pues la idea es que la persona que viene en otro gobierno sea consciente de la importancia de ese proyecto. Realmente ese riesgo es muy grande porque pues, la política desafortunadamente funciona así, pero la idea es nosotros poderle demostrar que si realmente es factible y viable ese proyecto, se pueda garantizar la sostenibilidad del mismo en el tiempo que va a durar el proyecto. Muy bien, gracias, doctora. Otra pregunta. Hablando en general del tema, ¿a qué se le debe de prestar más atención? ¿A la generación de residuos o a la disposición final de residuos? ¿Y de qué manera se puede tener un equilibrio en caso de que fueran los dos? Bueno, para responder esa pregunta hay que mirarlo de varias perspectivas. Ahorita estamos entrando en la época de la economía circular, entonces es importante también cómo empezamos nosotros a reducir la generación de los residuos. Sin embargo, nosotros ya tenemos
una gran cantidad de residuos ya generados y desechados en los rellenos sanitarios que también necesitamos hacerle frente a eso. Entonces yo creo que mirando la perspectiva, los dos son muy importantes. Cómo se halla el equilibrio, pensaría que comencemos a mejorar nuestra parte en la generación de los residuos y mirar también cómo explotamos y obtenemos ganancias de los residuos que ya están generados. Realmente hallar un equilibrio no es fácil, pero sí se podría implementar, por ejemplo, soluciones como estas, y también por medio, no sé, pues precisamente por eso en el proyecto también queremos mirar cómo es el comportamiento de los residuos y cómo la gente estaría dispuesta y cómo si nosotros manejamos las variables del comportamiento de la separación de los residuos, cómo afectaría el proyecto y mirar también si si predomina esa separación de los residuos y mirar a ver cómo también podemos sacarle provecho a los que están ahí. Entonces, eso también, pues las dos cosas son realmente muy importantes y hay que tratarlas de manera diferente y esta manera también y de unirlas, que es lo que pretendemos nosotros con el proyecto. O sea, es de mirar a ver cuál es la mejor opción por medio de las simulaciones y de la herramienta. Muy bien, doctora. Se han agotado las preguntas. Para terminar, ¿querría decir algunas palabras para concluir su plática para nuestra audiencia? No. Y me alegró mucho estar acá y compartir con ustedes y me siento muy orgullosa de haber participado en este encuentro organizado por ustedes. Muchas gracias a la doctora Guadalupe y a mis codirectores y a todos ustedes. Muchas gracias, doctora. Igualmente a la doctora Guadalupe, muchas gracias por su presencia. ¿Quisiera usted decir algunas palabras finales? Muchas gracias, maestro Manuel, Jesús Manuel. Pues nada, de la misma forma agradecer a todos los asistentes para la participación de esta videoconferencia, así como sus preguntas. Y pues de entrada a Adriana, justamente por esa excelente presentación y por su participación también en este evento, para tener su disponibilidad para presentarnos su proyecto de investigación. Asimismo, extiendo y agradezco a todo el personal de logística para que se pudo realizar esta videoconferencia. Sé que es muy pesado por todo lo que incluye justamente toda la organización del evento. Agradezco muchísimo el haberme invitado y pues no queda más que agradecer a cada uno de todos ustedes, en especial al doctor Laínez por su invitación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora María Guadalupe. Muchas gracias, doctora Adriana. Le vamos a hacer ahora entrega de manera simbólica de su constancia, que le haremos llegar en breve a través de su correo. Y la voy a leer brevemente. El Cuerpo Académico de Evaluación y Tecnología Ambiental, la Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, AIDIS, y la Asociación Mexicana de Ingeniería, Ciencia y Gestión Ambiental, AMICA, le otorgan a la doctora Adriana Rocío Guerra Troncoso por su participación como conferencista magistral en el segundo encuentro internacional de jóvenes investigadores en evaluación y tecnología ambiental, con la ponencia Herramienta de Evaluación Económica Prospectiva de Proyectos, caso de estudio, proyecto Waste to Energy en el municipio de Bagué, Colombia. Una vez más, gracias, doctora, por su participación y enhorabuena, que tenga mucho éxito. Muchísimas gracias a ustedes igualmente. Muchas gracias. Gracias. Voy a leer también brevemente la constancia que le haremos llegar también a la doctora María Guadalupe Paredes Figueroa por su participación como organizadora en el segundo encuentro internacional de jóvenes investigadores en evaluación y tecnología ambiental. Gracias, doctora, por todo el apoyo que a este comité organizador usted le ha dado. Enhorabuena.